Este... Algo que se me hace bien interesante ahorita, igual como que me gustaría escuchar de ustedes. O sea, ¿qué piensa, por ejemplo, ahorita una mujer sobre el hecho de que posiblemente vayamos a tener una mujer presidente en México? O sea, no sé, ¿qué es lo que pasa por sus cabezas? Pues a mí me inspira mucho y siento que es como déjame encontrar la palabra adecuada. Va a ser como un cambio de la mentalidad de mucha gente, que pareciera igual para muchos de que, ay, pues es un trabajo más o es una figura más de representación popular. Sí. Pero la realidad es que, o sea, yo que estoy en calle todo el tiempo, me topo con gente que nos dice de que, no, pues yo no creo que una mujer debería de ser presidenta. Y cosas así, pensamientos del siglo pasado. Y digo, no los juzgo porque al mismo tiempo intento como entender de dónde viene esa forma de pensar, pero siento que sí va a cambiar mucho la forma en cómo perciben la sociedad a las mujeres y los trabajos que pueden hacer y que no pueden hacer. Que digo, no creo que haya algo que las mujeres no pueden hacer, pero sí cambiar como ese paradigma de, pues, qué pueden hacer las mujeres, ¿no? O también siento que se va a evidenciar mucho lo que las mujeres tenemos que pasar para estar en puestos de la vida pública, ¿no? En especial, pues por ejemplo, para una presidencia, pero para todos los puestos de representación popular o todo lo que sea desenvolverse para las mujeres en política. Siento que ahora que vayan a hacer las elecciones y probablemente cuando llegue a la presidencia, pues va a evidenciar como todas estas cosas y comentarios, pero también actitudes y también pues todo lo que es el andar de una mujer que se dedica a hacer política. ¿Verdad? Así que, todo bien. ¿Y tú qué piensas? Pues también creo que sería un súper avance y que sería muy bueno sobre todo para las infancias, porque creo que cuando eres una niña nunca llegas a ver este tipo de cosas y sobre todo en Latinoamérica, que igual hemos tenido como que otras representantes y todo, pero creo que en nuestro país es súper importante porque venimos de un contexto súper machista, en donde, como dice Sofía, de que vas en la calle y la gente te dice que no, yo no creo que una mujer sea capaz de tomar ese puesto. Y el que lo veas, pues no solo va a evidenciar como el machismo que ya se tiene en la sociedad, sino que también creo que mucha gente que dice que no es machista va a quedar en evidencia de que, no, pues, y se va a empezar a cuestionar. Y creo que eso es muy importante, además de poner, pues, más referentes y también empezar a tener un poquito más de paridad en el mundo, porque creo que, pues, nos falta mucho por ahí todavía trabajar en esa parte. Sí, está bien parte de eso que dices, como de evidenciarse, ¿no? Porque de repente como que uno cree que sí está de ese lado, que sí entiende como esa postura de las mujeres, pero de repente como que hay algo dentro de ti que, pues no sé, como que no te deja, no sé, como que hay como una resistencia, ¿no? Y sí está, no sé, está bien interesante, la verdad. Y por ejemplo, ahorita que ustedes están en Morena, ¿por qué Morena? Bueno, yo en mi experiencia personal, pues cuando estaba en la universidad me estaba involucrando con los movimientos sociales, ¿no? Sí. Cuando fue lo de Ayotzinapa, cuando fueron varios temas con la organización de los estudiantes y los maestros de asignatura y todo ese tipo de cosas. Y pues bueno, estaba también así como rejega de los partidos políticos, era como, los partidos, no. ¿Qué estudiaste? Ciencias políticas. Y, ajá, sí, la ironía, ¿no? Pero a mí siempre me llamaba mucho la atención la política. Pero sí no me gustaban los partidos políticos. Pero estando en los movimientos sociales, como que ya que te involucras y empiezas a hacer algo, también me encontré como con un tope con los partidos políticos, con los movimientos sociales, que era pues de aquí a donde no está la manifestación, no está la acción de los movimientos sociales, pero ¿y qué más, no? O sea, siempre había pero ¿qué más hacemos? O sea, ¿cómo...? O sea, además de la manifestación o además de la acción que estamos haciendo, la acción directa o lo que sea, pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a construir el que la gente entienda, por ejemplo, con el tema de los de Ayotzinapa, cómo vamos a hacerle ver a la gente como todo el contexto que está detrás de la violencia que estaban viviendo los maestros rurales, pero también los estudiantes con la pobreza, con el tema del narcoestado, todo esto, ¿no? Y siempre me parecía que estaban siendo como limitados los movimientos sociales.
Y yo no encontraba como las respuestas, ¿no? En ese entonces varios amigos eran obradoristas y se estaban involucrando con la creación de Morena. Y fue cuando me platicaban, pues, de que salían de brigada. Y yo decía, no manches, qué padre. O sea, de que van casa por casa, sí, entregando el periódico Regeneración y hablando con la gente y convenciéndola de participar o de involucrarse de alguna u otra forma. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y ya, bueno, en ese entonces ya estaba conformado Morena como partido y ya fue cuando dije, no manches, pues yo quiero hacer eso. Y ya me metí a ser brigadista y ya fue cuando, pues, decidí, o sea, estar ya completamente involucrada, y creo que esa es una de las actividades que más me han enamorado de Morena y en general de la política, porque no es la política ficción, no es la política de las élites, no es la política que a la mayoría de la gente le tiende a dar asco, porque es una política alejada, pero sobre todo que no considera a la gente. Entonces creo que cuando hacemos política en calle y a ras de piso, o sea, y estamos todo el tiempo como interactuando con la gente y escuchándola, pues eso es como lo que más se refleja en lo que quieres hacer o lo que puedes hacer o cómo organizas a la gente o cómo puedes proponer algo o no, ¿no? Y pues fue así que decidí estar en Morena. ¿Y en la brigada qué hacen exactamente? Bueno, ahora lo que hacemos es, pues, regalarles el periódico Regeneración, que trae información sobre el partido. Pues a quienes son simpatizantes les invitamos a que participen, sí, en las actividades del partido, ¿no? Que tenemos reuniones vecinales, que tenemos actividades, por ejemplo, a la que tú fuiste, que fue la consulta sobre el proyecto de nación del 24 al 30, que de repente hay algún evento o algo así. Entonces, pues ese es el objetivo. La idea es, pues, organizar a la gente para que los problemas que ellos tienen, tanto en el contexto micro como en el contexto macro, puedan tener una organización desde los vecinos, pero que también obviamente eso se va a ver reflejado, por ejemplo, entre tus vecinos, pero también pues puede ser en el municipio o en el estado o a nivel nacional, ¿no? O sea, es como el partido da como esa interconexión para que la gente sepa que pues hay ciertas causas que compartimos y que nos importan y que pues al final sirven para algo, ¿no? Y por ejemplo la gente, porque el otro día estaba platicando con unos amigos también, ¿no? Que como que no muchos toman en cuenta el aspecto local de la política, ¿no? Como que de repente, inclusive las elecciones locales como que pasan medio desapercibidas, o inclusive, o hablando por mí, como que uno vota por el partido por el que piensas votar, que digo, tiene sentido, en teoría sí debe de ser así, ¿no? Pero como que no te informa realmente de quién está como representando a la colonia o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estas personas de la brigada, si hay de repente, si sale alguna persona o personas que están interesadas como en participar como en aspectos de su colonia, ¿ustedes qué información les dan? ¿No? De que les digan, no, si yo quiero participar de esta manera o quiero hacer algo, ¿a dónde voy? O sea, ¿qué pueden hacer ellos? Pues es que todo depende de qué quieras, ¿no? O sea, sí, o en qué medida te quieras involucrar. O sea, nosotros primero debemos de considerar, pues, quién tiene ese deseo, ¿no? O sea, uh-huh, de involucrarse. Si es alguien que tiene tiempo o no tiene tiempo, qué posibilidades tiene, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que hacemos mucho y que sirve mucho es hacer las reuniones de comité, y ahí vemos necesidades que tenga la gente en la colonia o ciertas problemáticas, ¿no? Que es algo que tiende a hacerse. O sea, cuando queremos en la reunión hacer cosas o platicar con temas de su interés, siempre salen como las necesidades de la colonia que son muy locales, ¿no? Por, sí, ejemplo, temas de alumbrado público, de que la tala de árboles, de que los socavones que en tiempo de lluvias, la basura, todo ese tipo de cosas que tienden a ser mucho del rubro municipal, ¿no? Responsabilidades del municipio. Entonces, lo que muchas veces hacemos es, bueno, obviamente tenemos que ir como por orden, ¿no? Y la propuesta siempre es que todos los problemas se pueden resolver en comunidad, uh-huh, no de manera individual. Y la idea es que también la gente en ese tipo de ejercicios entienda que los problemas que nosotros a veces sentimos personalmente son en realidad problemas compartidos, y que cuando estamos en comunidad podemos hacer mucha más fuerza y presión a las, sí, autoridades que tienen ese tipo de responsabilidades para darle solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces son cosas que pues sí, fácil se pueden resolver, ¿no? De que hay un reporte de una lámpara y ya, ¿no? Pues sí, ahí igual y es sencillo. Pero luego hay problemas, por ejemplo, con el tema de la basura, ¿no? Nos hemos encontrado muchas colonias que tienen el problema de la basura, y es como, bueno, hay que organizarnos para exigirle a el
al municipio que uno, resuelva el tema de las rutas, que las transparente y le haga saber a la gente. Dos, también pues se acabe esta lógica de que la gente tiene que pagar porque se les lleve la basura. Y tres, también el tema de que haya regularización en los días y las horas en los que pasa la basura, porque muchas veces creen que va a pasar unos días y no pasa esos días y pasa después, o hay colonias que llevan semanas que no les pasa la basura, ¿no? Y bueno, eso y muchas cosas más que siempre se tratan, y obviamente en algunas colonias se comparten, pero también porque son problemas municipales, pues, pero en otras pues sí son cosas como específicas, ¿no? Si ellos tienen, o sea, si ellos tienen alguna, pues sí, alguna queja o lo que sea que quieran, o sea, ¿ustedes los mandan con alguien o son ustedes con quien se comunican y ustedes se lo comunican a alguien más? Pues es que te digo, depende del problema, pero sí, intentamos que sea como los vecinos quienes se organizan y nosotros lo único que hacemos es como ayudarlos en la organización, pero obviamente también servimos como contacto, como canal de comunicación, por ejemplo, con nuestras autoridades locales, que son nuestros regidores, en otros sentidos pues nuestros diputados locales, diputados federales o incluso con la senadora que ahora nos representa, ¿no? Todo depende del problema que sea y cómo sea la solución, pero sí, o sea, depende. Sí. ¿Tú también estás en brigada o haces otra cosa? No, estoy como en trabajo administrativo, pero también a veces cuando puedo pues voy a brigada con Sofía. Justo ayer fui. Y por ejemplo, cuando están en la brigada, o sea, ya ves que me dijiste como que hubo un problema con un chico, ¿no? Como que sí. lo estuvieron como agrediendo, no sé. Pero ¿ustedes como mujeres sí se sienten más vulnerables de alguna manera? O sea, sí hay como... Sí hay situaciones donde se sienta como el énfasis a ustedes como mujeres por estar como involucradas en aspectos políticos. Yo diría que hay como dos partes. Sí. Una es, que igual también Regis va a tener mucho que decir sobre esto. Una vez pues el tema de que obviamente a veces sí hay gente agresiva y digo, yo no siento como que por ser mujer me voy a quitar, pues, sí. O sea, si a mí alguien me agrede, pues no es como que me va a agarrar a golpes, pero pues no voy a dejar que me agreda, ¿no? Siempre le digo a la gente de que pues no más con respeto, ¿sí? O sea, puede disentir, pero pues con respeto, ¿no? Pero obviamente, o sea, en alguna ocasión me tocó estar con un señor que era súper grande, así de que súper fuerte y así, y no es que estuviera agresivo, pero sí estaba raro, entonces sí era como que así yo me andaba haciendo como para atrás, ¿no? Porque pues no sabía qué reacción estaba teniendo realmente el señor. Pero o sea, eso es por una parte, ¿no? Pero es muy raro como la interacción violenta que llegamos a tener, ¿no? Sí. Pero lo que sí es, por ejemplo, de la otra parte, es como el tema del acoso. Que ahí sí pasa mucho, que por estar en calle y por hacer actividad en la que prácticamente pues nosotros estamos brindando información o estamos hablando con la gente y nosotros abrimos la interacción, pues hay veces que nos toca pues lidiar con señores que quieren pasarse de la raya o que quieren aprovecharse o así, ¿no? Normalmente son manejables, pero no quiere decir que sean menos incómodas, y al mismo tiempo pues estar todo el tiempo en la calle pues también implica el tener que asimilar de alguna forma pues el acoso callejero. Sale, qué duro. Pues es que creo que es un poco eso, ¿no? O sea, no importa qué actividad estés realizando en la calle, en el momento en el que tú sales, pues te expones, ¿no? Pero también creo que no tiene tanto que ver el género en esa parte, porque tanto puedes ser hombre como mujer y que salgas a la calle y te pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero obviamente siendo mujer, pues sí te expones a la violencia, al acoso, a cualquier cosa, y sobre todo la gente lo ve muy fácil, como que no sé por qué, pero asumen que eres débil, que eres víctima y que te van a poder acosar sin problema. Y también a veces uno no está preparado como para de qué manera puedo reaccionar ante esta situación. Sí, no te lo esperas. No esperas, es súper inesperado, y creo que ahí pues falta muchísima educación en esa parte. Y ya saber que existe como que la ley que te protege un poco de que pues no te pueden acosar, y que si te acosan o te gritan o te silban o te chiflan, lo que sea, puedes llamarle a una patrulla y decirle que oye, ¿sabes qué? Me están acosando y eso va en contra de la ley. Y eso pues te protege de algún modo, un poquito. Sí. Sí, eso les iba a preguntar, o sea, en el peor de los casos que de verdad ya se sientan como amenazadas, ¿qué hacen? O sea, ¿le hablan así a la policía o tienen a alguien como de su equipo que se pueda encargar de, no sé, como de protegerles o algo así?
¿O no? Pues es chistoso porque casi somos puras mujeres en la brigada, también a propósito, pero... ¿A propósito? Sí, pues, bueno, a mí como tengo la convicción de que las mujeres deben de involucrarse más en política, pues obviamente he intentado buscar mujeres que estén interesadas, ¿no? Pero sí, también tenemos un par de compañeros que pues siempre salen al quite si se presenta alguna situación o algo así. Pero fíjate que en algún momento sí tuvimos una interacción bastante desagradable y sí le llamamos a la patrulla, pero también unos chavos que estaban ahí en la colonia se metieron para defendernos y así. Y sí, pero nunca, no es como que muy seguido que tengamos ese tipo de interacciones. Sí, qué incómodo, no manches. Pero sí siento que, o sea, al final sí pasa algo, no sé describirlo bien con palabras, tal vez Regis tenga más palabras al respecto, pero es como que cuando las mujeres hablan de política, como que algo hace clic en ciertas personas o en ciertos hombres que o uno te menosprecian porque eres mujer o dos, creen que lo que tú dices es como que, ay, pobrecita, que ay, entre que estás joven y que eres mujer y todo eso, a veces como que son muchas cosas que se juntan y pues es difícil a veces también que a una la tomen en serio en política porque pues te juzgan solamente por ser mujer o por ser chava. Sí, te menosprecian mucho y también como que se agarran un poquito de la parte sexual. O sea, como que te sexualizan todo el tiempo. Claro. Y es como, llegaste a este puesto, llegaste por un vato. Siempre es como que estás ahí por alguien más, por un hombre. Tú no eres capaz de llegar ahí por tus medios. Y es como, pues, claro que sí, tengo ideas, pienso y todo. Y no dudo que en algún momento se haya prestado una situación parecida, pero no por eso es como que todas las mujeres tengan que llegar a sus puestos por un vato, ¿no? O sea, y obviamente también lo entiendo que... No lo entiendo, no te creas. No entiendo de dónde sale ese pensamiento. O sea, digo, bueno, ok, sí, vivimos en una sociedad machista que siempre como que te ha enseñado a ser así, pero me es muy difícil comprender que lo primero que la gente piense sea en automático de que es porque se acostó con tal, la recomendó tal o así. Dices de que claro que no, o sea, es una persona brillante. Cuando revisas como para atrás a veces los currículums de ciertas personas es como, pues estudió muchísimo, llegó aquí por sus propios méritos, no tiene nada que ver un hombre y siempre las quieren como que a fuerzas involucrar con alguien más. Pues esta lógica de que las mujeres no pueden hacer las cosas si no es en relación a un hombre, ¿no? O sea, a veces pasa mucho como en la discusión pública, ¿no? De que a las mujeres siempre se refieren sobre ellas en relación a un hombre, ¿no? De que la esposa de, la hija de, la amante de, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, temas muy recientes, cómo se refieren, por ejemplo, con Geraldine, que fue la presidenta municipal de Tepic y que antes fue diputada federal. A ella, o sea, no la bajan de ser amante del presidente, ¿no? Porque, pues, como ¿Del fue Miss... presidente de Obrador? Sí, o sea, porque es de Morena y porque en algunas veces la ha saludado y, ay, hola, ¿cómo estás? Así, ¿no? Y pues Geraldine antes fue Miss, entonces pues es muy bonita, es así como toda muñequita, muy linda. Y pues por eso, o sea, dicen, la amante del presidente, ¿no? O sea, nada que ver. O luego también con Luisa María Alcalde, ¿no? Cuando fue nombrada secretaria de Gobernación, fue la reacción en medios de comunicación de empezar a filtrar fotos falsas de ella, además de una modelo que se parecía a ella. Decía, pues es modelo y se encuera y no sé qué. Y es como, o sea, ¿qué necesidad de decir eso, no? Y también, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, ¿cuántas veces no le han dicho que solamente es como, ay, la palera del presidente, o así, la corcholata del presidente, el dedazo del presidente, así como menospreciando toda la carrera política que tiene ella, ¿no? Y pues su propio andar y sus propias ideas, convicciones, y que obviamente, pues, y creo que pasa mucho en especial en el obradorismo, cuando escuchamos la crítica de a otras personas, que es, ay, es que ustedes son floreros, o ay, es que ustedes son las paleras del presidente, o no sé qué, es como... ¿A qué se refieren con floreros?
De que no hacen de que nada. no haces nada. Ah. Estás como Solo florero. estás- O sea, pero le dicen eso como, o sea, ustedes como brigadistas, dices como a la gente que... No, se lo han dicho, por ejemplo, a las secretarias de Estado, ya. ¿no? Ya, Rocío ya, ya. Nale, a la secretaria de Economía cuando estuvo... O sea, todas las que han sido secretarias de Estado les dicen que son floreros, todo eso, ¿no? Que son adjetivos que no se los ves a los hombres. Y eso pues llama mucho la atención porque ese adjetivo peyorativo y porque toda esa tendencia siempre a menospreciar la capacidad de agencia que tienen las mujeres para involucrarse en la política, ¿no? Y como si también esta convicción que tenemos las mujeres de izquierda en especial fuera pues súper despreciable, ¿no? O sea, porque es como, ay, pues ahí está nomás por nomás. Es como, pues no niego que pase en todas las fuerzas políticas, ¿no? Pero yo estando de este lado, pues he visto mucho esas críticas, ¿no? De que hay, o bueno, algo que ha generado que genera también mucho repele conmigo es, pues, yo me asumo feminista obradorista. Sí. Y hay mucho repelús a decir y a creer que porque uno es obradorista no puede ser feminista, ¿no? Porque hay ciertos conceptos que la gente no entiende del presidente Andrés Manuel, ¿no? Y yo entiendo, pues hay mucha... ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué una feminista no podría ser obradorista? O sea, eso no Para suena- empezar hay una concepción súper errónea de que, o sea, no se entiende ni siquiera qué es obradorismo, ¿no? Ajá. Pero dicen, ¿cómo puedes ser feminista y tener una vocación de un hombre, ¿no? Y es como, bueno, para empezar no entiendes qué es el obradorismo ni de qué va, pero también no tienes por idea. el nombre, o sea, porque Ajá, es- porque viene de un hombre, Ajá. el- No, pero es el una nombre. tontería porque pues también hay feministas marxistas, hay feministas Sí, sí, peronistas, hay feministas leninistas. O sea, es una tontería gigantesca, ¿no? O sea, es no entender que el feminismo Sí, es puede como hay converger. hombres feministas No, también. pero además el feminismo puede converger con muchos otros pensamientos políticos y sobre todo movimientos De izquierda. políticos de izquierda que también coinciden en las mismas convicciones, en los mismos principios, en los mismos ideales. Entonces, pues creo que eso es chistoso porque significa uno que no entiende el feminismo y tampoco entienden el obradorismo. A mí también te ha pasado. Sí, te cuestionan mucho en redes. Es como, no puedes decir esto. Y tú de que primero Sí puedo. sí puedo. Y segundo, pues es que justamente creo que también hay mucha... como que no conciben bien o no entienden bien el concepto tanto de obradorismo como de feminismo. Y es como que ahí donde dices, a ver, el feminismo tiene que ser interseccional para que sea feminismo, si no, no es. Y por interseccional nos referimos a que sea anticapitalista, a que incluya a todas las preferencias o a las mujeres trans también, y que sea desclasado, ¿no? O sea, porque luego si tú no incluyes a todas las mujeres, pues, ¿qué clase de feminismo es ese, no? Sí, es de entender la diversidad de las mujeres y también pues si una tiene la convicción y lucha porque las mujeres estén liberadas o tengan pues las libertades que se merecen, pues incluye hablar de las mujeres trans, de las mujeres de la diversidad sexual, de las mujeres pobres, ricas, de clase media, de las mujeres campesinas, de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, o sea, en la diversidad que existe de las mujeres, que somos pues la mitad del mundo, imagínense la cantidad de diversidad que hay ahí, pues tenemos que considerarlas e incluirlas a todas, porque si yo busco en el feminismo solamente que un grupo de mujeres pueda tener esa libertad a la que yo aspiro, pues entonces no estoy buscando la liberación o la igualdad de todas las mujeres, sino estoy buscando la de ese grupo social específico que tiende a ser todavía más reducido que el de entender la diversidad de las mujeres y echar en esa lógica de toda esa diversidad, ¿no? Y por ejemplo ahorita, no sé, en las brigadas, bueno, no nada más en las brigadas, como en las dinámicas que se hacen pues por parte de Moreno, no sé, o de la fuerza política, hay algo como para hacer, no sé, o sea, precisamente por esto el feminismo, como para hacer que mujeres de cierta clase interactúen con mujeres de otra clase, o sea, no sé cómo explicarlo, como que a veces existe como, pues como entre todas las clases, ¿no? Como cierta rivalidad, ¿no? Y a veces hay como cierto repele en interactuar entre clases sociales, ¿no? Entonces, no sé si haya como algún tipo de iniciativa para hacer que precisamente se unifiquen las mujeres, no sé, como, sí, independientemente de su estrato social o lo que sea.
Pues es que creo que eso es el feminismo, ¿no? O sea, es lo que, como lo Sí. que te decíamos, de que pues es que el feminismo tiene que involucrar a todas las mujeres de todas las clases y tú no puedes como hacer una iniciativa. Creo que eso va más como pues de tus propias creencias. Porque, o bueno, quizás en la educación, ¿no? Que es como que también se veía mucho ese problema que con los libros de la SEP y todo eso, que se hablaba un poquito más del sentido de comunidad, que es algo que como que no nos enseñaron tanto o que no se tenía como parte de la enseñanza, y es como, pues tienes que aprender que existen diferentes tipos de personas en el mundo, y pues hay mucha segregación que era como pues normalizada, y ya en el momento en el que tú dices, bueno, hay un sentido de comunidad, entiendes que hay muchas personas en el mundo, no tendrías por qué tener una iniciativa como tal de que pues tienes que no discriminar o tienes que respetar a todos, incluirlos, sino simplemente saber que el mundo es de todos y pues todos van al mismo tiempo incluidos. Sí. No, y además siento que, por ejemplo, en Morena, obviamente por el pensamiento que hay en Morena, la idea de pues de izquierda implica que se involucren muchas personas de diferentes contextos diferentes, ¿no? En ese sentido, obviamente, cuando uno se involucra en política, se va a encontrar con gente muy diversa, ¿no? También con diferentes intereses y todo. Pero en la lógica como de Morena, de ser de izquierda, de ser incluyente, democrático, bla, bla, sí veo que es como más fácil que te encuentres, por ejemplo, con una mujer indígena que, por ejemplo, si estuvieras militando en el PAN, porque no hay una agenda que represente a un grupo indígena en específico en el PAN, ¿no? O bueno, tal vez sí lo hay de alguna forma, pero, o sea, no como desde la visión de izquierda que realmente busca que ciertos grupos sociales pues tengan justicia social o que estén buscando como los objetivos de igualdad, de democracia, bla, 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 ¿no? Entonces, pues incluso lo ves, por ejemplo, en la planilla de diputados, ¿no? Tan solo ves los diputados federales de Morena y hay una diversidad de colores y contextos mucho más amplia que, por ejemplo, en los diputados de Movimiento Ciudadano, ¿no? O en los diputados del PAN, o así, ¿no? O sea, siento que Morena llega a llamar y a invitar a mucha más diversidad de gente que lo hacen el PAN o el PRI o Movimiento Ciudadano, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Y digo, me va a regresar un poquito porque me quedé con la duda. O sea, lo del obradorismo, ¿cómo lo definen? O sea, ¿qué es? Si alguien te pregunta qué es. Yo te pregunto, pero pues no sé. Bueno, para mí el obradorismo es una forma de hacer política, que significa el hacer política siempre de la mano de la gente, escuchando las necesidades de la gente, jugando siempre por la justicia social, la democracia, la igualdad, por todos esos principios e ideales que representan a la izquierda, pero sobre todo que representan las causas del pueblo, de las mayorías. Y pues sí veo como ciertos principios, ciertas lógicas del obradorismo, pero que también siento que se van transformando también de acuerdo a las necesidades de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando llegó Andrés Manuel al poder en el 2018, pues había una necesidad muy grande de entender que el gobierno no debe de vivir para sí mismo, ¿no? O sea, debe de haber como una lógica de que el Estado, el gobierno, la administración pública, no debe de ser solamente dar altos salarios a los funcionarios y que se consume a sí mismo, ¿no? Sino que ahora sí que la administración pública y el Estado funcionen pues para todos, ¿no? Y creo que pues bueno, eso ya está establecido y ahora ya vimos como que hay nuevas necesidades que debemos de atender. O sea, ese fue como el primer pilar. Vamos con otro así, ¿no? Pero sí siento que el obradorismo es una forma de hacer política en la que se hace desde la sencillez, desde el servir a la gente y desde el hacer pues política pues a ras de piso. Sí, sí está interesante porque también estaba pensando que antes, o al menos con los partidos de antes o en las décadas anteriores, o sea, la política se hacía precisamente como que desde arriba, ¿no? O sea, como que era más bien
Incluso había muchos políticos que traían una escuela como gringa medio neoliberal que venían aquí como a controlar una máquina, ¿no? Como que venían acá a hacer política entre ellos, como que era, pues vamos a hacer política, vamos a ver qué le conviene más al país, bla, 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 y en cuestiones económicas decimos esto y esto y esto, ¿no? Pero, digo, yo, o sea, lo pensé porque precisamente con como todo el movimiento que hay ahorita y López Obrador, como que te das cuenta que, pues de alguna manera sí ya hay un contacto directo con la gente, ¿no? La gente ya inclusive se siente tomada en cuenta porque antes los políticos, pues tenían sus intenciones, ¿no? Pero siempre estaban como arriba, ¿no? O sea, como que ellos tenían como su jardín de juegos allá arriba, pero no invitaban a los demás, pues. Sí. Ya, está interesante. ¿Para ti qué es el obradorismo? Pues también es un poco de manera de hacer política, pero creo que también tenemos que hablar de la visión del humanismo. Sí, el humanismo mexicano. Sí, y también los como 3 mandamientos, por así decir, de no traicionar, no robar y no mentir. Y pues como esos hacer 3 mandamientos. O sea, no son mandamientos. Ahora sí van a decir. Ay, qué palabra tan mensa, pero bueno. No, sí te entendí, pero mi pregunta era como si te 3 principios. Principios. Los 3 principios básicos del obradorismo, ¿no? O sea, pero existen, pues, ¿están decretados? Sí, de hecho están en Morena, en sus estatutos, es de que los 3 principios del partido, no mentir, no robar y no traicionar. Y cuando se pasó de que el bastón de mando, cuando hicieron la declaración como de que ya iba a ser Claudia Sheinbaum, se le pidió pues que dijera los principios, ¿no? De que no traicionar al pueblo, no mentir, no robar. Y eso se me hace pues parte del obradorismo. Y pues para mí eso es súper importante, y el hecho también de decir de que primero las y los pobres, eso es súper importante. Porque creo que también es una parte que no se veía, ¿no? Como decíamos, de que pues siempre era todo arriba, pero nadie nunca volteaba a ver a los pobres, jamás, hasta este gobierno. Y mucho menos les hablaban, ¿no? No, y más que, o sea, algo que sí incluso ha generado como muchas... como polémica. O incomodidades. En los programas sociales. No, y el hecho es de que los pobres son el foco del gobierno. Es como primero los pobres y luego ya todos los demás. Y creo que cambiar esa dinámica, como esa pirámide que había de prioridades, ha generado como mucho impacto en ciertas personas que a algunos no les gusta porque sienten que pierden privilegios, ¿no? Cuando en realidad deberían de verlo como, pues en la medida en la que la gente que está menos privilegiada o tiene más carencias esté mejor, pues yo también me voy a ver beneficiado. O sea, como ¿por qué yo no me beneficiaría o por qué a mí me podría parecer mal que alguien tenga los mínimos para tener una vida digna, ¿sabes? Entonces creo que ese paradigma y ese cambio de ideas y de mentalidades y de cómo debe de funcionar un gobierno ha generado incomodidades, pero también ha puesto en evidencia que sí se puede hacer, o sea, que no era imposible. Pero yo sí estoy muy convencida que el neoliberalismo le quitó a la gente la noción de que podían hacer algo, ¿no? Como esta idea típica de que no, es que no hagas nada, no te involucres, ay, la neta siempre es lo mismo, o sea, ¿por qué te metes? Siempre van a ser los mismos. Esa idea, esa noción es súper neoliberal, capitalista, horrible. Nos quitó la esperanza de que había un futuro que podíamos construir nosotros, ¿no? Como que hizo perder la fe a la gente, ¿no? Y sobre todo es como, siento que le quitó la agencia a las mayorías. O sea, dejaron de creer que cuando se organizaban y representaban una fuerza considerable, tenían injerencia en las decisiones de un país, ¿no? Ubicas como en la película de Bichos, ¿sí? En la película de Bichos que el saltamontes los pisotea y así, y ya es hasta que llega, ¿cómo se llama el protagonista? Bueno, no me acuerdo, pero Flynn, que llega y con la princesa y así, y los ayuda a organizarse, pero sobre todo como que les reestructura como esa fe y esa capacidad. Digo, obviamente es una película de niños, pero sí siento que el neoliberalismo nos arrebató como esa capacidad. Y obviamente se debe a que, pues,
se dedicaron a individualizarnos de más, pero sobre todo a hacer que las estructuras de poder fueran tan sólidas que fueran inalcanzables. Es decir, para tú involucrarte en política, pues primero debías de estar en un partido político, ¿no? Pero ¿cómo te metías a un partido político? Pues deberías de tener dinero para poder dedicarte a la política, ¿no? Sí. Que todavía es difícil, pues. Pero pues bueno, tenías que tener dinero. Y una vez que, bueno, tienes dinero, lo que sea, pero debías de tener relaciones. Y para tener esas relaciones deberías de tener poder y deberías de tener como una herencia, un bagaje cultural, político. O sea, como que había muchísimos bloques que impedían que la gente común y corriente se involucrara en la política, o incluso el que tanto se podían involucrar en la política, ¿no? Porque, por ejemplo, las estructuras del PRI pues siempre mantenían así como que, el encargado de la colonia, ya hasta ahí llegas, ¿no? O sea, no puedes más, o sea, sí te relacionas con nosotros, no sé qué, pero hasta ahí, ¿no? Y esos se relacionaban con así como un pisito más arriba y así, ¿no? Y eran como esas pirámides de poder que impedían que la gente pues se involucrara o aspirara, por ejemplo, a poder estar en un espacio de representación, ¿no? O sea, Morena ha tenido diputados federales con este método de la tómbola, que siempre la derecha se ha burlado de eso, pero hemos tenido diputados federales que vienen de contextos súper humildes, que porque estaban metidos en Morena, porque se interesaban en Morena y porque participaban, de que en la reunión de vecino, que la toma de decisiones, así, la reunión de comité de Morena y así, y salieron siendo diputados federales por cosa de la tómbola. No, pero eso de la tómbola, ¿qué onda? O sea, nomás, ¿literal? Sí, es una tómbola. O sea, la gente que... Haz de cuenta que Morena tiene una forma de selección de sus diputados plurinominales. Unos son como por cierto tipo de poblaciones prioritarias, como por ejemplo mujeres, poblaciones indígenas y así, jóvenes y así. Pero luego tiene otro método que es la tómbola. Entonces se hace una asamblea para la elección de los que pudieran ir en esta lista. Se seleccionan, creo que son 5 hombres y 5 mujeres, o 10 mujeres y 10 hombres, no me acuerdo bien. Y si sales en esa lista, o sea, de que si la gente te votó en tu reunión de comité distrital, pues llegas en la lista de los 10, ¿no? 10, o sea, 5 hombres y 5 mujeres. Y esos después se van a una tómbola a nivel nacional que eligen los plurinominales. Entonces, de ahí salen, ¿no? O sea, literal es una tómbola. Y ya, pues si sale tu nombre, pues vas a ser diputado plurinominal. Bueno, obviamente si llegan la cantidad de votos y todo eso. Pero sí, yo siento que es algo como muy fresco porque le da la oportunidad a gente que, pues, obviamente sí tiene esta capacidad de relacionarse porque pues ya convenció a alguien de que votaran y están en la lista y todo eso. Pero que por otros medios tal vez no hubiera podido entrar a un puesto de representación, ¿no? Porque pues implican muchas otras cosas. Pero sí siento que eso le abre la puerta a mucha gente que igual por suerte, pero pues que tiene esta capacidad y tiene el derecho además de estar ahí, ¿no? Y por ejemplo, no sé, cuando la gente pregunta precisamente si estas personas tienen la capacidad como de pues tomar un puesto con esa relevancia, ¿ahí qué? O sea, por ejemplo... O sea, no dudo que la gente sea capaz como en cuestión de, no sé, de ganas o de relaciones y todo eso, pero como, no sé, como académicamente, como en términos como de educación, ahí... Yo creo que ahí hay un concepto muy meritocrático de que solamente si tienes ciertos estudios o ciertos conocimientos puedes estar en un puesto de representación, ¿no? Es igual, por ejemplo, cuando le dicen a las mujeres de que solamente si tienes tu doctorado vas a poder ser presidenta, ¿no? O solamente si tienes 700 doctorados y 500 diplomados, puedes y te vamos a dar la oportunidad de que seas gobernadora, ¿no? Y creo que eso es ridículo en cierta medida porque al final del día... en un puesto de representación siempre te puedes ayudar de otras personas, ¿no? Puedes contratar asesores, puedes contratar gente que te ayude, puedes contratar traductores que por ahí dicen esto de que si no hablas inglés pues no deberías de ser presidente o así, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes que debe tener alguien que ocupa un puesto de representación popular es, uno, la convicción de hacer las cosas bien y la convicción de servirle a la gente que representa. Y dos, pues la honestidad, ¿no? O sea, de que pues no vayas a estar ahí para servirte a ti y para tu propio beneficio, ¿no? Sí. Y además,
¿Cuántos tecnócratas no tuvimos que siendo 1000 estudiados en Harvard y no sé qué, y llegaron solamente a México a robar, ¿no? O sea... Sí, pues la verdad, o sea, tiene sentido que alguien que va a representar tenga aptitudes de líder, ¿no? O sea, de liderazgo también y que sepan, pues, ¿sí? No sé, como hablar con la gente, liderar a la gente, no sé, escoger, no sé, como organizar también, no necesariamente, porque hay gente, como tú dices, que está muy, muy preparada, pero no necesariamente tienen las cualidades de un líder y pues ahí no, pues, ¿qué haces, no? O sea, acudes a alguien más, me imagino, que a fin de cuentas como que termina manipulando como las decisiones, ¿no? Pues sí. No, y además también pienso que pues los estudios no te van a dar la experiencia o estas capacidades para poder llevar una necesidad de tu colonia, ¿no? Sí. O sea, yo pude haber estudiado 300 doctorados, pero si no tengo la capacidad de escuchar lo que me dice la señora más humilde de mi colonia o la señora que no fue a la escuela de mi colonia, pues realmente no tengo capacidades para estar en un puesto de representación popular porque no tengo esas capacidades de escuchar a la gente, ¿no? Y pues yo sí creo que alguien que quiere estar ahí debe de menos escuchar a los que le rodean o a los que representan, ¿no? Y además siento que también es algo como muy fortuito esto de qué posibilidades tienes para prepararte, ¿no? O sea, es como, pues tuviste la suerte de nacer en un hogar en el que te pudieran dar educación, ¿no? Pero hay gente que no lo tiene y que tuvo, por ejemplo, que dejar la prepa o no pudo terminar la universidad o no pudo terminar la secundaria y son cosas, pues, que no dependen de ellos, o sea, no fue que tuvieron flojera, no fue que tal cosa, o sea, simplemente cosas externas que pasaron, pues, por la sociedad en el que vivimos y en el sistema en el que vivimos, pero pues que tienen esta convicción o tienen estas capacidades y que muchas de esas capacidades no se aprenden en la escuela. Sí, no, sí, es verdad. Y por ejemplo, ahorita, no sé, estaba pensando, ¿en su familia hablaban de política o no? O sea, en su casa, pues. Sí, en la mía siguiente. En la mía muchísimo. Sí. Mis papás los dos son de izquierda, mi mamá sobre todo, pero los dos son súper de izquierda y de verdad, desayuno, comida y cena, hablamos de eso todo el tiempo. ¿Verdad? Sí, es padre vivir en un lugar así porque, pues, bueno, yo lo agradezco mucho porque realmente me ha hecho involucrarme con problemas sociales y entender un poquito más el mundo en el que vivo. Sí. Y siento que si no hubiera tenido ese apoyo o esas inquietudes, no podría yo ser la persona que soy hoy en día. Y también, pues, te enteras de muchas cosas que quizás en otro tipo de familias o en otros contextos, pues, no se hablan o no se platican o incluso se tiene esta idea de que, la política no, de eso no se habla, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito como que vivir otra experiencia en donde realmente sí se habla, se discute, se dialoga y, pues, es muy enriquecedor, la verdad. ¿Y tú crees que eso te ha hecho también más como tolerante al diálogo y a escuchar cosas? Ups. Al contrario. No, la verdad no. Es que creo que todos tenemos que saber qué cosas se pueden tolerar y qué cosas no. O sea, hay discursos que simplemente no se deben de tener. Y como que, sí, no creo que me haya ayudado la tolerancia. Quizás he aprendido más, pero no tanto por mi familia, sino por mí misma, como que a escuchar otro tipo de opiniones. Pero pues también más bien te ayuda como que a tener las herramientas necesarias para tener un diálogo y poder confrontar sin tener realmente, pues sin llegar a la violencia, ¿no? Sí. Que eso pues también a veces pasa, que tú a veces empiezas a hablar con alguien con quien no tienes, con quien disientes, que no piensan de la misma manera. Y se ponen muy mal. Se acalora la conversación. Ajá, o sea, como que realmente se vuelven, pues no sé, pasa algo dentro de ellos que ya no hace clic. Y como que a veces, pues obviamente, aunque todos en mi familia seamos de izquierda, tenemos de repente por ahí, yo soy como muy feminista o muy de que incluyente y a lo mejor como son más grandes mis papás les cuesta un poquito más esas ideas, pero también me hace como que convencerlos, ¿no? De que tener mejores argumentos para yo platicar con ellos y pues es algo que también puedes replicar en tus círculos sociales que es súper importante porque pues nosotros somos jóvenes y es bien importante como que convencer, ¿no? De que también a los demás de que oye pues está habiendo un cambio, tienes que verlo de otra manera.
y pues explicarles también un poquito, porque a veces siento que no hay suficiente información, o quizá los lugares en los que se informan no son los más adecuados. Sí. Y tienes también que saber de qué manera tú abordarlos, porque no puedes tampoco como que llegar y decir yo tengo la razón y tú no. O sea, tienes que hablarles bien. O sea, tus papás o a la gente en general. A la gente en general. Yo a mis papás no sé. No sé si opinen igual. Sí, es que eso de informarse sí está bien complicado, ¿no? Digo, también es parte por lo que me empecé a interesar, porque, o sea, me considero bastante ignorante, diría yo, y pues como que dije, no sé, pues quiero saber qué onda, ¿no? Con la política, pero pues no sabía realmente dónde informarme, y dije, o sea, para mí lo más lógico tal vez informarme es hablando con la gente, ¿no? Pues saber qué opina la gente, que, no sé, pues que en qué condiciones se encuentra cada quien en su propio contexto, ver que, no sé, pues más o menos, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, ¿dónde, por ejemplo, ustedes, no sé si alguien les dice, o sea, cómo me pueden informar de política? ¿Qué le dirían? ¿Qué les podrían decir ustedes? O sea, ¿qué sería lo más óptimo para informarte sobre política? Más ahorita, como yo creo que en este periodo como de elecciones que se vienen, ¿qué sería lo más recomendable según ustedes? Yo creo que de cualquier lado te puedes informar, o sea, en todos lados hay información, pero hay que entender la información que asimilamos y tienes que saber también, o sea, por ejemplo, si yo leo solamente el Universal, tengo que saber, por ejemplo, el corte editorial que tiene el Universal, ¿no? Una conversación muy interesante en México que no siempre se da es que debería de haber más transparencia en los medios de comunicación, por ejemplo, en el hecho de que quién los financia, ¿no? De dónde obtienen sus recursos. Eso creo que es muy importante también saberlo, pero sí creo que lo mejor es que leas todos los periódicos que tengas al alcance, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, eso en la universidad que me ayudó, creo, a desarrollar mucho pensamiento crítico, era pues leer todas las noticias de diferentes medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando estaba Peña Nieto, seguido veía como la misma noticia en 3 medios diferentes o en 5 medios diferentes, y en todas las leía y en todas recibía como información diferente, ¿no? Y veía, bueno, aquí me agregaron, o sea, este tipo de información más, o acá me agregaron esto más, y ya me ayuda como a complementar la idea y a complementar, pues, no sé, qué es lo que pasó cuando el presidente dijo esto, ¿no? O bueno, ahora que se vienen tiempos electorales, creo que siempre es importante como conocer quién es el que está diciendo las cosas, qué quiere, qué busca, como conocer la historia, ¿no? Porque a veces siento que también pasa que nada más nos enfocamos o nos enteramos de lo que pasa ahorita y de lo que dicen ahorita, pero pues todos esos personajes tienen una historia y han representado a gente desde tiempo atrás, ¿no? Entonces siempre vale la pena también como conocer esos perfiles y esos andares políticos que tienen, para también saber que, por ejemplo, a veces pasa mucho que, pues, o sea, dicen defender una cosa, pero pues su historia política no lo representa, ¿no? Entonces ahí también pues puedes decir, pues me está mintiendo, ¿no? O sea, ya la hemos visto anteriormente que pues no lo hace, o dice, pero pues no es, ¿no? O sea, y creo que eso también es importante. Yo sí estoy convencida de que cuando la gente tiene el interés como de saber de un tema, va a encontrar como los lugares donde lo debe de hacer, pero siempre sin cansarse de buscarlo, ¿no? O sea, y que siempre tengas ese abanico de información ayuda mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que leo las noticias, ¿no? Pues siempre las leo de los medios y leo varios medios, pero sé que también la mayoría de las noticias, la fuente es la mañanera. Entonces yo todos los días veo la mañanera porque de ahí sé que sale la mitad de las noticias del día, se desarrollan a partir de lo que dice el presidente, ¿no? Entonces obviamente tengo que ir a la fuente de ese tipo de noticias. Entonces yo escucho la mañanera y ya luego veo las noticias, ¿no? Y digo, pues este está haciendo clickbait, o sea, de que está diciendo tonterías, porque yo sé que en la mañanera no dijeron eso, ¿no? O esta información la dijeron en la mañanera, y ya veo, por ejemplo, en los medios, pues están diciendo esto de los medicamentos, pues lo dijeron en la mañanera, y ahí puedo hacer como cortes de información sobre lo que está pasando, o igual que hay, ¿no? ¿La mañanera dónde la ves? En YouTube.
O en el Y- canal 14 o en el canal 11 también. O sea, en internet, en YouTube En la Facebook. También por Facebook la Sí. transmiten. En Twitter también. ¿En vivo así? Sí. No sabía. Sí, yo sí, la verdad es que sí siento que como la agenda siempre es el presidente, o sea, queramos o no, la agenda casi siempre la pone el presidente, ver la mañanera es la mejor fuente de información, incluso si coincides o no coincides con el presidente. Siento que Sí. eso siempre ayuda y te da como mucha noción sobre lo que está pasando en el país y también del por qué están hablando los medios sobre ciertos temas. Sí. ¿Y a qué hora es? 7 de la mañana empieza. A veces empieza un poquito tarde porque están en la Sí. reunión de seguridad. Pero O sí. está en otro estado y empieza de aquí a las 7 de ese estado y así. Sí, Baja California. Nayarit. Sí. Pero igual, yo sé que a algunas personas no les desespera que el presidente habla lento o lo que sea. Pueden ponerle por 2. Por 2. Ajá, o por 1.5, lo que sea. O también pueden ver En Spotify también la ponen. En Spotify también ¿Sí? está. Sí, tiene el No podcast. inventes. El presidente tiene su podcast que se llama La Mañanera. ¿Y está así la mañanera en Spotify? Sí, es el canal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. Luego por eso es súper streamer de que... Sí, tiene muchos canales. Sí, el presidente ha revolucionado mucho en las redes sociales. Pues Sí, tiene su... sí. ¿No te cuando fue, Pues sí fue como- presidente y le llegó su plaquita de oro de YouTube, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Sí, supuestamente estaba como entre las 10 personas De más Latinoamérica. populares de Latinoamérica. algo Sí, así. creo que es el segundo más streameado a nivel... No, no es cierto, como el El tercero. tercero. El tercero con más streamings. Qué loco, ¿no? Pero es que también pues el presidente cada vez que tiene un evento, tiene un en vivo. Sí. Entonces, Todos los días. pero sí, o sea, de lunes además, a viernes. ajá, no, y además, pues, o sea, también los fines de semana sube Sí. videos y todo. Pero sí, o sea, pues la verdad es que a la gente le interesa mucho lo que dice el presidente y lo que hace. Entonces, pues sí, y además los medios también lo ven. Entonces, sí, creo que tiene una gran audiencia. Sí, no, sí está interesante. ¿Y a ustedes qué les gusta de México? La comida. No, pues a mí me gusta mucho comer. La comida. A mí me gusta su diversidad, o sea, tanto de naturaleza como Sí. cultural, como, pues sí, cultural básicamente. Es lo que más me gusta, porque neta puedes encontrar todo en un, pues es muy grande. Entonces, pues así puedes encontrar de que montaña, playa, climas súper extremos, comida súper diferente, gente súper distinta. Pues me encanta eso, la verdad. Ese es mi punto de vista. A mí me gusta la gente de nuestro país. Sí. Siento que México tiene como una cultura y una gente muy particular que, pues no sé, tal vez no conozco muchas otras más, pero creo que pues somos de que súper cálidos, somos gente que tiene mucho arraigo con su cultura, con sus tradiciones, que eso también me parece muy bonito. Y que además también siento que somos una sociedad actualmente en especial que está revolucionando mucho como con no solo la política, sino también por ejemplo con el humor y como que no sé, siento que tenemos muchas cosas que están cambiando y que habla también mucho de cómo viene la juventud que está preparando y así. Pero no sé, a mí me gusta mucho la gente. Y cuando piensan en política suelen como a lo mejor como comparar con algún otro país o como idealizar como la política con algún ejemplo, algo así, o no realmente. Yo no. Creo que, o sea, siempre hay que entender la política de acuerdo al contexto geográfico y, Demográfico. ajá, y de tiempo, espacio y todo, para entenderla, ¿no? Pero yo siento que, por ejemplo, en México, ahorita sí estamos pasando por un momento transformador, o sea, como dice el presidente, también inspirado en un escritor que se llama Stefan Zweig. Es un momento estelar para México, sí es como un momento histórico en el que sí se está cambiando pues el pensamiento, la conciencia, el bagaje del país en términos de política, en qué es aceptable, qué no es aceptable. Y
siento que si te pones a pensar cómo era la política o cómo asumíamos y entendíamos la política antes del 2018 y ahora cómo la asumimos ahora, siento que es un giro muy, muy, muy importante que a veces se nos olvida que cambió tanto en 5 años, ¿no? O sea, es impresionante que en 5 años haya un cambio de pensamiento tan radical en la población, ¿no? O sea, ¿cuándo alguien hubiera imaginado que se iba a cambiar? O sea, que la gente ya iba a empezar a hablar de política, para empezar. Sí. Antes era un tabú de que ay, no, qué flojera hablar de política, ay, no. Y siempre era como que, ay, no, yo no platico de eso. Y ahora, desde que el presidente es presidente, quieran o no, les gusta o no, la realidad es que todo el mundo habla de política. O sea, amigas mías que jamás en la vida habían platicado conmigo de política, hoy las veo y las escucho que tienen cuando menos una opinión de lo que está pasando en el país. Y para mí eso es fantástico. O sea, yo siento que haya un interés, ya sea porque les cae mal el presidente o porque les cae muy bien, pero que haya un interés sobre la vida pública y sobre lo que pasa en el país, ya es una gran ventaja y un gran cambio, ¿no? Porque antes sí había mucha apatía. ¿Tú qué opinas? Pues sí, o sea, creo que se tiene que ver la política de acuerdo al contexto. También creo que un poquito histórico, o sea, como de lo que se está viviendo hoy en día, porque no podemos comparar a México con un país como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, como Rusia, como China, también por la cantidad de gente que vive en cada país, por las tradiciones, la cultura que se tiene en cada uno, como que se tiene que ver el contexto también histórico de dónde vienen y no creo que pueda ser comparable o medible, ni siquiera con la misma Latinoamérica, o sea, porque cada país es súper distinto, o sea, muy, muy distinto las situaciones que se viven y las problemáticas que tienen en cada uno de ellos. Puede que en algunas coincidan, pero pues cada país también tiene derecho de abordarlo distinto, ¿no? Y creo que también a veces es un poco de pensamiento que se tiene como de, pues, colonialista, supongo. El pensar que todos los países funcionan igual y que tienen que llevar como que la misma estructura, porque pues claro que no, o sea, cada país es súper diferente. O de que en Noruega la política está mejor que en México y es como, pues Noruega también tiene sus problemas. Sí, es distinto, no es, o sea, por ejemplo, me parece que Dinamarca hubo un tiempo que tenía el primer lugar a nivel mundial de suicidios y tú decías, no manches, o sea, no tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, pero pues tenían otros, ¿no? Entonces es como, no puedes estar pensando así. Y un país de Latinoamérica es el que siempre ha estado en el top los de más los países. felices. Es Costa Rica, creo, ¿no? No estoy segura cuál sea ahorita. Sí, no me acuerdo. No conozco. Sí, está bien interesante eso. Pues sí está, digo, yo también pienso eso, ¿no? Que no, o sea, no te puedes comparar con nadie más, inclusive, pues tú mismo, como ¿no? individuo. O sea, como individuo no te puedes comparar, no puedes pretender ser alguien más, o sea, si no viviste lo que vivió esa persona, no puedes como meterte en el contexto de la persona siendo esa persona. Entonces, pues sí, es como que hay que tomar en cuenta, pues, nuestro contexto, nuestro entorno, nuestras posibilidades, la gente y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que pues está creciendo súper rapidísimo, exponencialmente la globalización, ¿no? Y, por ejemplo, ahí que está jugando un papel súper fuerte la tecnología también en todo esto. O sea, ¿no creen que eventualmente se vaya como a homogenizar como todo este sistema e inclusive se empiecen a perder estas particularidades como culturales de cada uno? Pues no lo sé. O sea, no lo veo cercano. A corto plazo. Ajá, sí, no creo que pase en los próximos 200 años. Pero, pues, no sé, tal vez si nos ponemos muy cyberpunks podríamos pensar en cómo sería el futuro. Pero yo creo que antes de eso se va a acabar el mundo. Podría ser. O esperemos que no, que haya paz mundial. Pero sí, no creo. En especial porque siento que sin duda la globalización tiene muchos problemas y sí hay una lógica neoliberal en todo esto, pero sí creo que el hecho de que más países compartan cosas en común, deberíamos de verlo como un rasgo positivo, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de que ahora nos sentamos más identificados como Latinoamérica, siento que antes igual no pasaba tanto, tal vez por el tema de la tecnología o las redes o así, pero ahora pues
sé que yo tengo más cosas en común con, no sé, Colombia, con Paraguay, que con España, ¿no? O sea, obviamente compartimos cosas porque pues, somos colonizados, pero sí también sé que, por ejemplo, también comparto una historia de colonización de España con Indonesia o con Filipinas, ¿no? Obviamente también por las redes sociales pues entiendo eso y siento que pues eso también es positivo porque pues nos ayuda también a crear como ciertos conceptos de igualdad que siento que ayudan también a que avancemos en una sociedad que es más incluyente, más abierta, más diversa. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, porque, o sea, el simple hecho de la distancia y de la desigualdad social, yo no veo que el mundo se esté aproximando como a una igualdad social. Yo veo todo lo contrario, como que el sistema cada vez está volviendo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Entonces, el pensar que todos vamos a vivir una misma realidad mientras esto no cambie, me parece imposible. No, pero no vivir la misma realidad, sino que sabes que compartes, por ejemplo, ciertas cuestiones, o sea, ciertas desigualdades, y eso te ayuda también a decir, órale, o sea, no solamente es como esta lógica también de mis problemas que yo vivo, que es mi problema del agua, ¿no? Pero luego salgo y veo a mi colonia y platico con mis vecinos y me doy cuenta que pues todos compartimos el problema del agua, que no solamente soy yo y no solamente a mí me llega sucia, sino nos llega a toda la colonia. Y luego me entero que no es toda la colonia, sino es toda la región de colonias que estamos aquí en el sur de la ciudad. Y luego me entero que no solamente es el sur de la ciudad, sino es toda la ciudad. Y siento que eso nos ayuda pues a unir ciertas causas o ciertas problemáticas para darle solución, ¿no? Incluso hasta dentro de la forma en cómo discutimos los problemas, ¿no? Ahora platicamos del feminismo porque las mujeres, o sea, yo escucho, por ejemplo, mujeres feministas de Argentina, ¿no? Y cómo llevaron esos problemas. Obviamente, luego los tengo que adaptar a mi realidad, ¿no? Y tengo que entenderlos en mi realidad, en mi contexto, en mi país y todo eso, ¿no? Pero siento que también eso nos ayuda, ¿no? Obviamente no estoy a favor de que todos seamos un macro... Todos hablemos inglés. Sí, no, como toda esa idea, pues no, pero sí en el hecho de que creo que abre conversaciones que de alguna u otra forma no hubieran sido posibles. Pues sí, te da un sentido pues no sé si llamarlo de pertenencia o cómo llamarlo. Pues sentir lo mismo que está sintiendo alguien, y quizá no me iría tanto a la parte de la problemática del agua, pero el simple hecho de saber que alguien está pasando por una ruptura amorosa en Rusia y está sintiendo lo mismo que yo. Sí, claro. Es bonito, o sea, saber que pues sí, está la distancia, están las diferencias culturales y pues alguien siente lo mismo que yo. Pero así como que yo pensar que en algún punto se va a perder como que las diferencias culturales, sí, yo también, que tampoco, es lo que no creo que sea posible. Yo tampoco creo. Pero eso sí lo creo también, lo de que puedas sentir lo mismo que alguien en otro lado. Sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, conversaciones que sí se necesitan tener a nivel global, ¿no? De que, o sea, el hecho de que existan macroempresas transnacionales no. que son imperios billonarios que se van además, al espacio. Y luego, por ejemplo, algo que fue muy importante durante la pandemia, ¿no? Que cuando discutíamos el hecho de la ropa, ¿no? Y la industria de la ropa y todo esto, y que sabemos que se aprovecha pues de ciertos beneficios que hay en ciertos países que les dan, o que por ejemplo hubo una maquiladora de ropa que utilizaba pues el hecho, o sea, tenía una fábrica en un contenedor de tren de estos que van en el mar, y así manufacturaban la ropa y... O sea, andando en el mar. Sí, no sabía yo así mientras viajaban llegan así, y burlaban de que impuestos y todo porque nunca tienen un lugar. Exacto, sí, y hay como muchas cosas así, ¿no? También cuando vemos como la superindustria de la ropa, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de marcas de que Zara, pues ¿cómo es posible que yo pueda comprar una blusa de 50 pesos cuando sé que, por ejemplo, la tela sale en 100, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser posible eso? Pues porque Zara se aprovecha de que es un macro imperio y puede comprar la ropa en Bangladesh, la tela en Bangladesh y la transportan en el barco. No, o sea, y la cosen en la India y luego la transportan a España y luego la temporada de España que nadie usó me llega aquí a México o así, ¿sabes? Como que
sí es importante tener ese tipo de conversaciones. Está fuertísimo. Porque, pues al final, en el capitalismo, estas lógicas, pues no son... Son aceptadas y hasta bien vistas. Sí, ¿no? Y también en la lógica de la globalización y el neoliberalismo en el que se apuesta porque cada vez haya menos control del Estado, pues es como se empiezan a beneficiar todas estas super empresas que además no tienen nada de respeto por los derechos humanos, los derechos laborales ni los derechos ambientales de todos y todas, sino que lo único que benefician y lo único que les importan son sus extra ganancias, ¿no? Entonces sí creo que es importante tener ese tipo de conversaciones. Sí, y aparte estamos súper influenciados por todo eso, ¿no? Ya ni siquiera sabemos lo que decidimos y por qué lo decidimos. La otra vez no me acuerdo qué estaba viendo, no me acuerdo dónde lo escuché, pero que hubo algo como en Estados Unidos, no sé, hace como 50 años, no sé, que hubo un pico, creo que era por, no sé si diabetes, no sé, como un padecimiento. Y supuestamente como que era por el azúcar, pero las empresas como súper grandes del azúcar pagaron a no sé qué laboratorios porque hicieran para un estudio y que supuestamente salió que era por las grasas saturadas, algo así. Entonces como que las azúcares se salvaron y pero le echaban la culpa a las grasas. Entonces como que ahí se pues el dinero, bolita, ¿no? Con el dinero pues pagaron otro estudio que como dijeron, no es el, ¿sabes? Entonces, como la industria del tabaco, ¿no? Que ahora, y fíjate, es tan importante también hablar de eso porque pasó en Estados Unidos con los lobistas que pues tienen, no tienen casi restricciones al tabaco, ¿no? O a la industria farmacéutica, ¿no? Pero por ejemplo aquí, como lo más rápido que tengo de ejemplo, pues el tema de los vaporizadores, ¿no? Cuando se quiso pasar la ley para prohibirlos, había un montón de lobistas en el Congreso, pues, ¿Quiénes son los lobistas? Pues son gente que viene de las grandes empresas y le paga a los diputados o busca sacarle como tratos a los diputados para que no pasen una ley o que pasen cierta iniciativa o así, ¿no? O sea, ellos trabajan para las empresas. Ajá, sí, representan los intereses de las empresas en el espacio de toma de decisiones, ¿no? Y ahí están y van a buscar a los diputados o a los senadores o de que alguien del gobierno federal o así, sí, pasa mucho. Y es una práctica que empezó en Estados Unidos, obviamente después con las dinámicas del mundo globalizado, pues ahora también en México llega a pasar, ¿no? Y pasó con el tema del tabaco, ¿no? Cuando se pusieron las restricciones todavía más fuertes, había ahí representantes de la industria del tabaco queriendo impedir que se aprobaran esas restricciones, ¿no? Con lo del tema de los vaporizadores, hay empresas que están metiendo amparos para que no se prohíban los vaporizadores, a pesar de que se tienen ya un montón de estudios probando pues los daños que le hacen a los jóvenes, especialmente que deciden fumar de vaporizadores en vez de cigarro, creyendo que son más saludables y que son peores. Aquí la doctora nos puede decir al respecto. No, pues también yo lo he visto mucho como con la industria farmacéutica, o sea, con la del etiquetado. El etiquetado, o sea, la verdad es que es... luego ya se empieza a hablar como del conflicto de intereses, ¿no? Porque empiezan a ofrecer muchísimo, como a los doctores. Hubo un momento en la industria en las que les ofrecían congresos, viajes, todo pagado, ¿no? Entonces les ofrecen todo esto y le dicen, pero tienes que decirle a tus pacientes como que recomienden X medicamento, ¿no? Entonces ya después como que empezaron a ver y decir, oye, esto no está bien, o sea, porque no le ofreces mejor a tu paciente el tratamiento que sea mejor para él y no necesariamente el que pues te están ofreciendo un viaje, ¿no? Y ahí se empezó a ver como que conflicto de intereses y ya es como algo que está ahorita viéndose mucho. Y luego también son muchas mañas porque luego empiezan las patentes, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes una enfermedad y un medicamento, una empresa descubre la cura para esa enfermedad y lo patenta. Entonces ya nadie más puede hacer ese medicamento y tú nada más te puedes dirigir directamente a comprar esa pastilla que venden ellos. Y se vuelven monopolios y así es como empiezan a ganar mucho poder. Por eso es tan importante que haya ciertas reformas para la industria farmacéutica, porque pues están lucrando con la salud. Y luego también, no sé, si a lo mejor, como tú dices, ¿no? Ya medio sobornaron al doctor, ¿no? Para que prescriba tal cosa. Y si es un pediatra, y si le dicen al papá de que tienes que ponerle esta al niño, no, pues algo que se la pones, ¿no? Sí, o sea, claro. ni siquiera le pones la alternativa porque es tu niño, entonces y tú confías en el doctor, o sea, es un doctor, tú dices, aparte la gente tiene como que esta confianza muy ciega en los doctores, de que lo que el doctor dice hace. Sí. Yo lo veo mucho, pues, porque a veces es como
yo veo que les dicen como, no coma esto, esto y esto, y de verdad la gente no lo vuelve a comer. Sí. No vuelve a comer Sí, eso. no. Y yo digo, no manches, ¿pero por qué? ¿De dónde salió? ¿Qué está Y al pasando? contrario, también hay unos que te dicen, no, no pasa Tú come nada, haz todo. lo que Y sea. Y me también, dijo que sí podía y tú no. y como que ayuda también, ¿no? Como que de repente te da confianza de hacer cosas, pero igual le crees al Sí, médico, sí. ¿no? Como que dices, pues es médico. Él entonces- sabe. Sí, sí, sí. Yo creo que, déjame ver, pronto, Ya se acabó el creo que ya va, yo creo que ya la podemos cortar porque se va a apagar en la... Así que yo creo que ahí la dejamos, ¿les parece? Está súper bien. Excelente. Tú Pues, mandas. Gracias. Ah, De nada. me Voy a divertí. cortar de una vez porque ya se va a apagar. Adiós. Ya se me ha apagado varias veces, la neta. Viva O sea, López ahorita- Obrador.